Hasta ahora hemos visto lo que es conceptualmente un campo vectorial, un campo eléctrico. Hemos visto cómo se representa ese campo eléctrico por medio de líneas de fuerza, y a través de las líneas de fuerza también hemos visto cómo más o menos hallar la magnitud de la intensidad del campo eléctrico por medio de las líneas de fuerza, y también hallar la dirección y el sentido del campo eléctrico a través de esas mismas líneas de fuerza. Ahora lo que vamos a hacer es hallar la expresión para cuantificar la intensidad del campo eléctrico en un punto del espacio producido por una carga puntual, localizada en el origen. Vamos a suponer que la carga que produce el campo eléctrico se encuentra en el origen, y vamos a encontrar una expresión de cómo determinar la intensidad del campo eléctrico en un punto cualquiera con respecto a una instancia, digamos, R de la carga que produce el campo eléctrico. Entonces, grafiquemos que ese sería nuestro sistema de referencia. Y colocamos la carga en el origen. Como una carga en el origen, vamos a poner una carga positiva, una carga Q. Este es Y y este es X. Supongamos que tenemos aquí el punto P. Aquí queremos hallar la intensidad del campo eléctrico en el punto P. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos en este punto una carga Q sub 0. Q sub 0. Esa carga de prueba la colocamos acá, que ya saben que es positiva, y hallemos la fuerza que se ejerce sobre Q sub 0. Entonces tenemos que la fuerza que se ejerce sobre Q sub 0 debido a la carga Q es igual a la constante Q por Q sub 0. Q sub 0 sobre la distancia. La distancia sería entre la carga Q y el punto P. Esa distancia elevada al cuadrado por su vector unitario. Como la fuerza va en esta dirección, este es Q sub 0, la fuerza va en esta dirección, la fuerza F, entonces sería en dirección, digámoslo, U sub R. U sub R. Sobre esta distancia, que esta distancia es de la carga de Q hasta el punto P, es R. La distancia R elevado al cuadrado. La magnitud del vector R, que es este de acá, que nos da el vector de posición del punto P con respecto al origen donde se encuentra la carga, y su magnitud elevado al cuadrado por su vector unitario. El vector unitario es el que nos va a dar la dirección de la fuerza. Bien, pero la intensidad del campo eléctrico, se define como fuerza por unidad de carga de prueba, Q sub 0. Entonces, la intensidad del campo eléctrico sería igual a la fuerza, que es esta de acá, 1 sobre 4pi F1 sub 0, Q por Q sub 0 sobre R al cuadrado, vector unitario, sobre Q sub 0. Cancelamos Q sub 0 y Q sub 0 y nos da que la intensidad del campo eléctrico en un punto P, producido por una carga Q puntual, es la constante Q sobre R al cuadrado, la magnitud del vector R de posición, ese de acá, por el vector unitario U sub R. Excelente. Como se nota, la intensidad del campo eléctrico en un punto P no depende de la carga que se coloque ahí. Simplemente esa carga que se coloca ahí nos sirve como un punto una carga de prueba, o sea, una carga medidora, digámoslo así, donde si colocamos aquí la carga
y miramos a ver qué experimenta esa carguita de prueba. Si experimenta una fuerza, entonces decimos, esa fuerza dividido por esa carga de prueba nos da la intensidad del campo eléctrico. Entonces, la intensidad del campo eléctrico no depende de Q sub 0. Como pueden ver, depende de la carga que realmente es la que produce el campo eléctrico en cualquier punto del espacio. Simplemente la carga de prueba es una carga medidora, digámoslo así. Una carga de prueba, como su nombre lo indica, de prueba o tester, para cuantificar la intensidad del campo eléctrico en un punto P cualquiera. Bien, esa es la expresión. Ahora, esa es la expresión, repito, esa es la expresión para calcular la intensidad del campo eléctrico en un punto P cualquiera donde la carga se encuentre en el origen. Ahora vamos a ver una cuestión más general, y es que supongamos que la carga no se encuentra exactamente en el origen, sino en un punto cualquiera del origen. Entonces, para el caso de que la carga Q no se encuentre en el origen. No se encuentre en el origen. Entonces, supongamos este caso. Tenemos nuestro sistema de referencia. Y, vamos que este sea X, y que la carga que produce el campo, la carga Q, supongamos que se encuentre por acá. Vamos a suponer que la carga es positiva. Otra cosa. Si la carga que produce el campo es negativa, entonces esta fuerza iría en dirección hacia la carga. Por lo tanto, el campo eléctrico iría en dirección contraria a la fuerza. Es decir, si la carga es negativa, la fuerza va hacia la carga, es de atracción. Y como el campo eléctrico tiene la misma dirección de la fuerza, entonces el campo eléctrico va hacia la carga negativa. Si la carga es positiva, la fuerza es de repulsión, por tanto, el campo eléctrico va en dirección, coloquemos aquí, campo eléctrico, este es el vector unitario y este sería el campo eléctrico. Va saliendo de la carga, alejándose de la carga. Bueno, sigamos con eso. Supongamos que la carga Q se encuentra con respecto a nuestro origen a una instancia, digámoslo, R', a una instancia R'. Ese es nuestro vector de posición. Queremos hallar la intensidad del campo eléctrico, supongamos en este punto P, donde ese punto P, que también nos lo deben dar, sería la intensidad del campo eléctrico en ese punto P debido a esa carga Q. Vamos a suponer que la carga Q es positiva. Tenemos esta instancia R. Llamémoslo esta instancia, digámoslo R. Entonces, nuevamente colocamos acá una carguita de prueba, una carguita Q sub 0, una carguita Q sub 0, y veamos la fuerza que se ejerce sobre Q sub 0 debido a la carga Q. Como vimos que la carga es positiva, entonces esa sería la dirección de la fuerza. ¿Cuánto vale esa fuerza? Pues la fuerza sería igual a la constante, el producto de las cargas, Q por Q sub 0, Q por Q sub 0, sobre esta distancia, que esta distancia voy a llamarla, que es este vector, ese vector voy a llamarlo el vector R. Y ese vector R pues, resulta de la resta entre ¿qué? Entre R menos R', o sea, punta menos cola, resta de vectores. Este sería R menos R'. O sea que ese sería el vector R al cuadrado en dirección de U sub R. En dirección de U sub R, mírenlo acá. Este es el vector unitario, U sub R. Entonces, la intensidad del campo eléctrico será igual fuerza por unidad de carga, Q
Q sub 0, entonces tenemos que la intensidad del campo eléctrico, en este punto, que tiene la misma dirección de la fuerza, supongamos que esta será ya la intensidad del campo eléctrico, será igual a fuerza, que es la constante, Q por Q sub 0 sobre R al cuadrado por el vector unitario U sub R, dividido por Q sub 0 por la carga de prueba. Como siempre, cancelamos la carga de prueba y nos quedaría lo siguiente. La intensidad del campo eléctrico es igual, la constante Q sobre R al cuadrado por el vector unitario U sub R. ¿Pero qué es R? R es la resta de R menos R'. R menos R'. Y su magnitud entonces, la magnitud sería igual a R menos R', su magnitud. Reemplacemos. La intensidad del campo eléctrico sería igual. Bueno, y una vez hallemos U sub R. Y una vez veamos qué es U sub R, el vector unitario, es el que nos va a dar la dirección del campo eléctrico. Sería igual. Donde U sub R, que es el vector unitario, como ustedes ya saben, el vector unitario que es este de acá, es este de acá, que es este mismo de acá, es el vector que es R dividido por su magnitud. O sea, R sobre su magnitud. R sobre su magnitud. Como les he dicho también, se puede llevar ese vector, la magnitud del vector R como U sub R, la magnitud se puede llevar como R sobre R, si se quiere. Desde que no tenga acá la flechita, estamos indicando que es la magnitud o el módulo del vector R. Pero voy a colocarlo así más estrictamente. Pero los dos representa lo mismo, módulo. Y eso es igual, el vector R, que es R menos R' sobre la magnitud del vector R, o sea, es este, R menos R', este es al cuadrado, ¿no? Esa es la magnitud, pero lo que es la magnitud al cuadrado sería al cuadrado. Me parece, Robin, que el profesor está cometiendo un error en este momento. O dime qué opinas. Ese es el vector unitario, en términos de sus vectores de posición. Por lo tanto, la intensidad del campo eléctrico quedaría como la constante Q sobre la magnitud del vector R en la distancia al cuadrado. O sea, aquí está. No, perdón, este no está al cuadrado porque ese es para la distancia. Ese es el vector unitario. Sería R menos R', la magnitud, o sea, es este, R menos R' es la magnitud, porque esta R es el vector, la magnitud es R menos R', magnitud. Al cuadrado, multiplicado por el vector unitario, U sub R. Y el vector unitario U sub R sería este, o sea, sería R menos R' sobre R menos R', su magnitud. Por lo tanto, así nos quedaría la intensidad del campo eléctrico. Recuerden que todo esto es U sub R. ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí. Pero colocarlo todo en términos de los datos conocidos que son R', R, tenemos aquí la expresión más general. Esa es la intensidad del campo eléctrico en un punto cualquiera debido a una carga Q puntual
que no se encuentre en el origen. Esta es cuando se encuentra en el origen, cuando tomamos la carga Q colocada en el origen, y esa expresión es cuando no se encuentra el origen. Observen, si se encontrara en el origen esta carga, si se encontrara acá, R', ¿cuánto valdría? R' valdría 0. ¿Qué nos quedaría? R' valdría 0, nos quedaría R, la magnitud de R al cuadrado, como está acá. Y acá, como R' es 0, y R' aquí es 0, porque estamos considerando que se encuentra en el origen, quedaría el vector R sobre la magnitud del vector R, que es el vector R. El vector R sobre la magnitud del vector R es simplemente el vector unitario U sub R. O sea, que esa es la expresión más general cuando la carga no se encuentra en el origen. Caracoles, Batman, ¿hay algo que no sepas? ¿Cómo no, Robin? Pero no sé qué es. Bien, supongamos ahora que ya no se trata ya de la intensidad del campo eléctrico en un punto, sino una cantidad de cargas, y nos piden ya la intensidad del campo eléctrico en un punto debido a ese sistema de cargas puntuales. Entonces vamos a ver cómo se hallaría. Para un sistema de cargas puntuales, para un sistema de cargas puntuales, supongamos este caso, que tenemos acá nuestro sistema de referencia, y que tenemos varias cargas. Vamos aquí, 1, 2, 3, 4, bueno, n cargas, o sea, supongamos que esta sea positiva, Q sub 1, positiva, Q sub 2, supongamos que esta sea negativa, Q sub 3, esta es la carga positiva, Q sub i, la carga iésima, y esta es la carga, supongamos positiva, la carga enésima. Un sistema de n cargas colocadas con respecto al origen con sus vectores de posición. Vamos que este sea vector de posición R1, el vector de posición R2, el vector de posición R3, el vector de posición de la carga iésima, que sería R sub i, y el vector de posición de la carga enésima, digamos lo que es R sub n. Entonces, cuando vimos la ley de Coulomb, les había dicho que la ley de Coulomb cumple con el principio de superposición, en el cual significa ese principio que la fuerza total sobre una carga, digo, a un sistema de varias cargas, la fuerza total sobre esa carga es la suma de las fuerzas individuales de cada una de esas cargas con respecto a esta carga. Es la suma, o sea que para hallar la fuerza total acá simplemente se halla la suma de cada una de las fuerzas de cada carga sobre esa carga y se suma. Como la intensidad del campo eléctrico está definida en términos de la fuerza electrostática, o sea de la ley de Coulomb, y como les acaba de decir, la fuerza electrostática cumple con el principio de superposición, por lo tanto la intensidad del campo eléctrico cumple con el principio de superposición. Es decir, si queremos hallar la intensidad del campo eléctrico, supongamos acá, en ese punto P, que tengamos aquí a una instancia, digamos, una instancia, digámoslo, R sub 0, entonces, aplicando el principio de superposición, decimos que la intensidad del campo eléctrico en el punto P es la suma
de las intensidades del campo eléctrico en el punto P debido a cada una de las cargas. Es decir, hallamos la intensidad del campo eléctrico de la carga Q1 sobre el punto P como si fuera una sola carga, o sea, utilizaríamos, como se encuentra Ferri-Laurent, utilizaríamos esa expresión. Luego hallaríamos la intensidad del campo eléctrico en el punto P debido a la carga Q2 en ese punto P, claro, y ten en cuenta su signo, ¿no? Y luego la carga 3, la carga décima, la carga enésima, y luego sumamos eso vectorialmente porque la intensidad del campo eléctrico es un vector. Entonces, simplemente aplicamos esta fórmula, pero y la sumamos, o sea, de una manera más concisa, la intensidad del campo eléctrico sería igual, la constante, la carga Q, en ese caso sería Q sub n, luego Q sub 2, luego Q sub 3, entonces digamos, como Q sub 1 sobre R, donde R es la distancia ¿cuál? Entre el origen con respecto al punto P, en ese caso sería R sub 0, menos la posición de la carga Q sub 1, o sea, menos R sub 1 al cuadrado, por su vector unitario U sub R menos R sub 1 sería, colocámoslo acá, sería R menos R sub 1 sobre R menos R sub 1, su magnitud, más la constante, la carga Q2 sobre R sub 0 menos esta distancia, sería R sub 0 menos R2 al cuadrado, por su vector unitario R menos R sub 0, perdón, R sub 1, sería este de acá, sería esta, Q1 del punto P, a ver, valo acá, Q2 sería este de acá, eso sería la dirección, Q2 es positiva, tendría esta dirección, digamos que este es E sub 1, ese sería campo eléctrico debido a 2, Q3, mire que en ese caso Q3 sería negativo, entonces sería, bueno, aquí seguimos, R menos R sub 2, la magnitud, más, entonces colocamos Q3, colocamos acá Q3, pero como la carga Q3 es negativa, entonces lo colocamos acá, entonces sería más, bueno, y así sucesivamente, más la constante Q3 sobre R sub 0 menos R sub 3 al cuadrado por R, bueno, esto acá es R menos R2. R menos R3 sobre R, bueno, eso es sub 0, ¿no? Sub 0 menos R3, la magnitud, más Q sub I, luego más Q sub N, entonces más la constante Q sub N sobre R sub 0 menos R sub N al cuadrado por R sub 0 menos R sub N sobre R sub 0 menos R sub N, magnitud, o sea, el vector unitario. Es decir, hallamos la intensidad del campo eléctrico de cada carga en el punto P. Miren que esta carga es negativa, entonces ya con esta carga es negativa, simplemente lo que cambiaría acá es acá. Ya sería, como el campo eléctrico debido a esta carga que es negativa en el punto P, apunta en esta dirección, sería entonces, este vector, ¿cuál sería este vector? Sería apunta R3 menos R0. Aquí se cambiaría R3 menos R0. Al tener que un signo negativo, porque la carga es negativa, entonces sería menos R, sería más R3 menos R0. Ahí cambiaríamos. Y acá R3 menos R0, la magnitud. O sea que hay que tener en cuenta siempre las direcciones de esos vectores.
¡Wow! ¡Wow! De estos vectores de acá, de este vector, para indicar la dirección del campo eléctrico, si la carga es positiva o si la carga es negativa. Bien, de una manera abreviada, esto es igual a la constante por la sumatoria desde I igual a 1 hasta n, o sea, el número de cargas hasta n de Q sub n, en este caso sería la carga iésima, sobre la distancia entre la carga iésima con el punto P. Esta distancia sería, supongamos que el campo eléctrico va en esta dirección, la carga iésima, campo eléctrico sería punta menos cola, o sea, R sub 0 menos R sub I al cuadrado por su vector unitario, que es R sub 0 menos R sub I sobre R sub 0 menos R sub I, la magnitud. Y así obtenemos de una manera abreviada de cómo se halla la intensidad del campo eléctrico total en un punto debido a un sistema de n cargas puntuales. Como pueden ver, esta sumatoria significa lo que hicimos acá, paso por paso. Sumando, es decir, hallando el campo eléctrico debido a cada carga en el punto P, teniendo en cuenta, claro está, su dirección y su sentido, y que eso lo da el signo de la carga. Tenemos cada campo eléctrico y luego, ¿qué dice acá? Sumar. Sumamos todo esto en forma vectorial. Y nos va a dar un campo eléctrico total en el punto P debido a ese sistema de cargas puntuales. Bueno. Ahora veamos el caso en que ya no son cargas puntuales, sino para una distribución continua de carga, es decir, cuerpos macroscópicos que tengan una distribución continua de carga en ese cuerpo. Y entonces, como ese cuerpo al estar cargado produce alrededor un campo eléctrico, queremos hallar la intensidad del campo eléctrico en un punto cualquiera debido a ese cuerpo macroscópico. ¡Chanfle! Entonces, ¿cómo se hallaría ahí? Pues digamos acá, cálculo de E debido a una distribución continua de carga. A una distribución continua de carga. Es decir, tomamos nuestro sistema de referencia tenemos Y, tenemos X y supongamos que tenemos por acá un cuerpo cualquiera. Como pueden ver, un cuerpo macroscópico y que tiene una distribución continua de carga. Puede ser una esfera maciza, hueca, puede ser una lámina, puede ser un cilindro, puede ser una varilla, cualquier cuerpo que sea macroscópico y que tenga una distribución uniforme de carga en ese cuerpo. Entonces supongamos nuevamente que la carga es positiva, que se encuentre en ese cuerpo. O sea, una distribución continua de carga en ese caso es positiva la carga. Entonces, ese cuerpo al estar cargado va a producir en la vecindad, en esa región, un campo eléctrico. De tal manera que si colocamos por acá una carguita de prueba, esa carguita de prueba va a sufrir una fuerza producida por esa carga. Por lo tanto, ahí va a haber un campo eléctrico que va a ser capaz de interactuar con cualquier cuerpo que esté cargado en la vecindad de ese cuerpo macroscópico. Bien, supongamos que nos piden hallar en el punto P
que nos dan la posición del punto P. Vamos a suponer que la posición es R. La posición del punto P donde queremos hallar la intensidad del campo eléctrico con respecto al origen. Entonces conocemos el vector de posición. Entonces, ¿qué hacemos? Como hemos visto, que cuando se trata de un sistema de cargas puntuales, cogemos cada carguita y hallamos su campo eléctrico en ese punto y luego sumamos. Pero como eso tiene una gran cantidad y millones de cargas, porque es cargas infinitesimales, muy pequeñitas, entonces ¿qué hacemos? Yo sé, pregúntame. Cogemos un pedacito de carga infinitesimal en cualquier parte. Cogemos en cualquier parte, supongamos por acá. En esa carga, en ese pedacito cogemos un pedacito de carga, o sea, una carga infinitesimal. Voy a llamarla un diferencial de carga. Y ese diferencial de carga lo cogimos en una parte del cuerpo que se encuentra en una cierta posición con nuestro origen. Ese diferencial de carga que cogimos se encuentra localizado con ese vector de posición R'. Esa sería la posición del pedacito de carga infinitesimal que cogimos de ese cuerpo. En la práctica, esos diferenciales de carga siempre se toman en un punto muy genérico del cuerpo. Es decir, no se toma en el punto inicial o en el punto final del cuerpo o en la mitad del cuerpo, no. Se toma en un punto muy genérico del cuerpo. Entonces, tomamos el diferencial de carga. Ese diferencial de carga se me comporta como una carguita puntual. Por lo tanto, esa carguita puntual, cuyo valor es de Q, diferencial de carga, va a producir en el punto P un pedacito de campo eléctrico, porque es un pedacito de carga. Y matemáticamente le decimos un diferencial de campo eléctrico. Como la carga es positiva, este pedacito de carga, ese diferencial de carga, va a producir un diferencial de campo eléctrico, saliendo, porque la carga es positiva, como usted ya sabe. Entonces, ese pedacito de carga tiene esa expresión para el pedacito de carga, un pedacito de campo eléctrico, como si fuera una carguita puntual. Entonces sería, tenemos que el diferencial de campo eléctrico es, luego cogemos otro pedacito de carga, hallamos otro pedacito de campo eléctrico, así como hicimos acá. Pedacitos de carga, que aquí son cargas puntuales, pero haciendo la analogía con esto, sería pedacitos de diferenciales de carga y hallamos un campo eléctrico total. ¿Cómo se hace eso? ¡Dime cómo! Como ya no son cargas discretas, sino cargas infinitesimales, ya utilizamos una suma, y esa suma es una integración. Entonces decimos, la constante, bueno, campo eléctrico total, bueno, diferencial del campo eléctrico, este valor es igual a 1 sobre 4pi, Epsilon sub 0. Bueno, realmente estamos utilizando es esta de acá, porque la carguita que produce ese campo eléctrico, ese diferencial de carga, no se encuentra en el origen. Por tanto, utilizamos esta expresión, pero como diferencial de campo eléctrico. dQ, carga que en este caso es dQ, miro acá, dQ, sobre punta menos cola, esta distancia, voy a llamarla, como siempre, R mayúscula, que es R menos R'. R menos R', al cuadrado, para hallar la distancia al cuadrado, o sea, esta de acá, por su vector unitario, este vector unitario, voy a llamarlo U sub R, porque va en dirección del vector R. Y es el que nos va a la dirección del campo eléctrico total. Sería igual a R menos R', o sea, R menos R' sobre R menos R', su magnitud. Y ahí tenemos el vector unitario, ¿verdad? Acá, que es este de acá. Bien, pero este es el valor de la intensidad del campo eléctrico en este punto por debido a un pedacito de carga.
Y resulta que el cuerpo se compone de millones y millones de pedacitos de carga, o cargas elementales diferenciales. Por lo tanto, ¿cómo sumamos todos esos pedacitos de carga? Como hicimos acá una sumatoria, pero como las cargas son infinitesimales, utilizamos una integral. Entonces la intensidad del campo eléctrico será igual. Eso es una constante y una vez sale de la integral. La integral de Q sobre R menos R' al cuadrado por su vector unitario R menos R' sobre R menos R'. Listo. Aquí tenemos la expresión que resulta ser una integral para hallar la intensidad del campo eléctrico en el punto P debido a todo el cuerpo macroscópico. Jamás dejas de sorprenderme. Ahora, ¿por qué no coloco los límites? Porque todo depende de cuál sería la variable con la cual yo voy a integrar acá. Todo depende de la variable con la cual voy a integrar. Por eso no le coloco los límites. Miren que esto tiene unidades de distancia, eso tiene unidades de distancia y eso tiene unidades de distancia. Por lo tanto, el de Q, el primer paso que hay que hacer para esas tipo de problemas, ¿What? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cómo? ¿Qué? es convertir el de Q en una densidad lineal, superficial o volumétrica, dependiendo si el cuerpo es un cuerpo lineal como una varilla o un hilo cargado. Si es superficial, como puede ser la superficie de una esfera o la superficie de una lámina o la superficie de un cilindro, ya sería una densidad superficial, llevar eso en términos de densidad superficial. O si el cuerpo es volumétrico y el cuerpo tiene carga por dentro y hasta en la superficie, en una densidad volumétrica de carga, entonces reemplazamos dQ por la densidad volumétrica de carga. ¿Cómo? Las preguntas tontas, eso es lo mío. Pues ya saben ustedes que dQ es igual a lambda por diferencial de longitud. Miren que ya lambda saldría la integral, nos quedaría en términos de longitud toda la integral. Eso en el caso de que el cuerpo sea un cuerpo lineal. Puede ser también dQ sigma por diferencial de superficie. Ya nos resultaría una integral doble, una integral de superficie. Entonces reemplazamos dQ por esto, ya nos quedaría todo esto en función de distancia, pero una integral doble. O en otro caso, si fuera una integral volumétrica, sería para el caso de que dQ sea igual ρ por diferencial de volumen. Para el caso que el cuerpo sea un cuerpo volumétrico, en que la carga se encuentre en todo su volumen. Entonces reemplazamos dQ por ρ por diferencial de volumen, ya nos resultaría que una integral triple, porque es una integral de volumen. Pero esta es la expresión general para el caso de que queramos hallar la intensidad del campo eléctrico en un punto debido a una distribución uniforme de carga, o sea, cuerpos macroscópicos. Esta es la expresión. El siguiente paso es reemplazar dQ en términos de densidades lineal o densidad superficial o densidad volumétrica, dependiendo del cuerpo que estamos analizando. Esas son nuestras herramientas que tenemos para hallar la intensidad del campo eléctrico en un punto cualquiera debido a una carga puntual localizada en el origen o debido a una carga puntual localizada fuera del origen, mírenlo acá, o la intensidad del campo eléctrico en un punto debido a un sistema de n cargas puntuales, miren que es la suma, utilizando el principio de superposición. Y para el caso de que el cuerpo sea macroscópico y tenga una distribución continua de carga, entonces esa sería la expresión, o sea, se calcula por medio de una integral. Ya sea una integral lineal, una integral superficial de superficie o una integral de volumen, dependiendo del tipo.